Lecturas del martes de la primera semana del tiempo ordinario. Martes 10 de enero del 2023. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es ese hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio, pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimiento al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te abrazaré. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Diste a tu Hijo el mando sobre todas las obras de tus manos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de sus enseñanzas, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad y es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos dejan dos reflexiones muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la primera lectura nos muestra cuánto ama Dios a los hombres, cuánto nos quiere, lo importante que somos para Dios. En la primera lectura se nos dice que Dios hace a los hombres poco menos inferiores que los ángeles. De hecho, ellos se cuestionan el por qué. Dios nos pone casi en la misma categoría que a los ángeles. Dios nos ama. Es por eso que esta reflexión nos tiene que hacer pensar. En muchas ocasiones
por diversas circunstancias, por hechos que nos ocurren, pensamos que Dios nos ha abandonado, que se ha ido, que no le importamos. Tenemos que tener muy presente esta lectura. Dios nos puso prácticamente al mismo nivel que los ángeles. Para Dios, cada uno de nosotros somos tanto o más importantes que los ángeles. Y digo tanto o más, a pesar de que la lectura dice que nos hizo un poquito inferiores, porque, como siempre digo, hay que leer un poquitín, no quedarnos en un párrafo. Y si le extraemos a esta primera lectura un poquito más, podemos ver cómo nos dice que incluso los ángeles se preguntan por qué hizo a Jesús como lo hizo, por qué lo coronó de gloria. Es decir, Jesús nos hace un poquito inferiores a los ángeles, pero nos ama en un grado tanto que a su propio Hijo lo hace humano. No lo hace ángel, hace que Él nazca humano. De ahí la importancia que tenemos para Dios, lo importante que somos todos y cada uno de nosotros para Dios. Este es un punto que no tenemos que olvidar nunca. Hay muchas situaciones que la vida se nos complica, que las circunstancias nos llevan a plantearnos muchas cosas. La vida nos da varapalos muy gordos. Pero como siempre digo, solo Dios sabe cómo y por qué hace las cosas. Todos y cada uno de nosotros, todos, somos muy importantes para Él. Dios nos quiere y nos ama tal cual somos. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, para Dios, si no nos quisiese, si no nos amase como somos, sería muy sencillo quitarnos de en medio. Sería muy sencillo deshacerse de nosotros. Tenemos que pensar fríamente. Si tan fácil sería para Él deshacerse de nosotros, ¿por qué no lo hace? Porque le importamos. Porque Dios nos ama como somos. Dios nos ha hecho exactamente como somos. Y Él no pone pegas. Él no juzga. Él no pone problemas. Porque Él nos ama tal cual somos, cada uno de nosotros. Somos los hombres, los humanos, los que ponemos esas trabas, los que ponemos esas falsas creencias o doctrinas, los que ponemos todos esos tabúes y estigmas, los que ponemos todas esas barreras entre nosotros con la excusa de que Dios no quiere esto o no quiere lo otro. Dios nos quiere a todos, tal cual somos. A Dios no le importa, como hemos dicho en muchas ocasiones, y la propia lectura lo dice. Dios nos ama tal cual somos. Y teniendo esto claro y avanzando en el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy es de suma importancia. De suma importancia porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, la enseñanza de Jesús, hoy nos dice el Evangelio que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué más autoridad podría tener Jesús, Hijo de Dios? Pero ¿cómo es su autoridad? El Evangelio de hoy nos enseña una cosa muy importante. Una cosa es tener autoridad, cosa que a Jesús le sobraba. Por ser hijo de quien era, por tener el don que tenía. Pero ¿cuál era su verdadera autoridad? Su verdadera autoridad era la manera en que él enseñaba, la manera en que él transmitía, porque esa autoridad Jesús la hacía patente a través de la caridad, a través del servicio, a través de entregarse,
a todos y cada uno de aquellos con los que Él se topaba, que lo necesitaban, hasta el punto de amarnos y entregarse tanto a nosotros que incluso dio su vida por nosotros. Esa autoridad sorprende. Sorprende porque, según nos dice el Evangelio, no estaban acostumbrados. No es una autoridad a la que estaban acostumbrados. Normalmente la gente cargada de autoridad mira a los demás por encima del hombro. Cuando dice algo, sienta cátedra. Lo dice cargado de razón. Y llega Jesús con más razón que nadie, con más autoridad que nadie. Y lo que hace es servir. Incluso cuenta el Evangelio de hoy que se encuentra con un demonio, ¿verdad? Con un hombre que tenía un espíritu y hasta los espíritus se doblegan ante él. Ese demonio o ese espíritu que se había apoderado de esa persona reconoce el poder y la potestad de Jesús. Se somete a él, entiende que ante él no puede hacer nada, pero Jesús lo trata con esa autoridad que le da ese servicio, esa entrega hacia los demás. Es por eso que esta lectura de hoy nos tiene que dejar muy claro, en primer lugar, qué es la autoridad. La autoridad no significa tener más razón que otros, gritar más que otros o mostrarnos más que otros. La autoridad se demuestra primero con gestos, con acciones y segundo, entregándonos a los demás, siguiendo ese modelo de Jesús, de entregarnos hasta el extremo, ayudar a todo aquel que lo necesita. Eso es actuar con autoridad. También tenemos que tener muy claro que la lectura de hoy nos deja para el día a día, para esta sociedad, como siempre digo, en la que estamos inmersos, nos deja una lección muy, muy, muy clara. Al mal se le vence primero con seguridad. Hay que tener la seguridad de saber primero que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona. Y como decíamos de la primera lectura, Él nos ama a todos, Él no pone condiciones. Somos nosotros los que falsamente creamos esos condicionantes y luego los ponemos en boca de Dios. Dios nos ama a todos y Dios, amándonos a todos, no va a dejar nunca que caigamos en tentaciones, no nos va a dejar nunca caer si nos sabemos poner en sus manos. Es por eso que cuando pretendamos ejercer esa autoridad, ir cargados de razón, no hace falta gritar, ostentar o llamar la atención. Jesús no lo hacía así. Tenemos que seguir el ejemplo de Él. Como decía aquel famoso refrán, ¿no? Hace más ruido aquel árbol que cae que todo un bosque que crece. Nosotros tenemos que ser como ese bosque, silencioso, pero ir creciendo, ir forjando esas raíces profundas, esas raíces sólidas, apoyadas en Jesús, con la seguridad de que Dios no nos abandona nunca. Y eso nos va a dar esa autoridad para hacer callar a todo aquel que se nos intente poner por el medio, a todos aquellos, dicen las lecturas, espíritus, incluso tentaciones, males, que esta vida o esta sociedad o este mundo nos vaya poniendo por en medio. No podemos quedarnos
con los brazos cruzados en una sociedad como la que estamos, viendo pasar los acontecimientos y luego simplemente lamentándonos. Está claro que tenemos que actuar. Está claro que tenemos que llevar al mundo esta autoridad que Jesús nos ha dado, que tenemos que difundir esa palabra con la seguridad de que Dios nunca, nunca nos va a abandonar. Pero tenemos que ponernos en manos de Dios. Tenemos que trabajar por encomendarnos activamente en manos de Dios para ayudar a todo aquel, como hacía Jesús, todo aquel que nos necesite, todo aquel que se cruce en nuestro camino y precise de nuestra ayuda, todo aquel que precise conocer a Dios y no perder nunca, nunca la esperanza de que, al igual que en el Evangelio de hoy, las tentaciones, los espíritus o el mal nunca será capaz de vencer al bien y sobre todo a Dios.